A mediados del siglo II a.C., Roma celebraba la reciente victoria sobre su mayor enemigo, Cartago, y disfrutaba de un breve periodo de paz. Sin embargo, la calma no duró mucho, ya que una nueva amenaza comenzó a surgir desde adentro de sus fronteras: la rebelión de los esclavos. La más famosa de estas rebeliones fue la liderada por Espartaco, pero en total se produjeron 3 levantamientos conocidos como guerras serviles. Estos levantamientos pusieron en jaque a la poderosa República Romana, que se vio obligada a enfrentarse a una nueva y peligrosa amenaza interna: la lucha por la libertad de los esclavos y su deseo de venganza contra sus amos desató conflictos y batallas que marcaron un periodo turbulento en la historia de Roma. Acompáñanos en este relato para descubrir más sobre estos intrigantes eventos que sacudieron las bases de la sociedad romana y cambiaron el rumbo de su historia para siempre. Antes de continuar, por favor, dale like, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones para que no te pierdas de nada de lo que se viene en este canal, y quédate hasta el final del video. Volvemos. En el año 135 a.C. surgió la primera rebelión en Sicilia, apenas unas décadas después de que los romanos conquistaran la isla tras la Primera Guerra Púnica. Antes de esto, Roma había sometido la península itálica y los habitantes locales, conocidos como Soci, disfrutaban de una gran autonomía sin tener que pagar tributos a la República. A pesar de contribuir con tropas a Roma, eran tratados como aliados preferenciales. Sin embargo, la situación cambió en Sicilia, que recientemente se había convertido en provincia romana. La isla era rica por sus tierras fértiles y su ubicación estratégica, lo que llevó a los romanos a establecer un nuevo gobierno provincial con gobernador y un fuerte cobro de tributos. Anteriormente, Sicilia pertenecía a Cartago, y tras la guerra entre ambas potencias, Roma confiscó tierras de simpatizantes cartagineses. Muchos inversionistas romanos vieron una oportunidad en la compra de tierras baratas y fértiles, lo que desencadenó un aumento en la esclavitud. Esclavos de todo el Mediterráneo fueron llevados a trabajar en las nuevas granjas, pero las condiciones eran lamentables. Los propietarios no alimentaban ni vestían adecuadamente a los esclavos, lo que los empujaba a robar para sobrevivir. Los senadores de Roma estaban preocupados por la situación en Sicilia, donde poderosos terratenientes eludían los cargos en su contra gracias a su influencia judicial. Sabían que era cuestión de tiempo antes de que los esclavos se rebelaran contra sus amos, y así sucedió en el año 135 a.C., en la ciudad de Jena. Un esclavo llamado Eunus lideró la revuelta, siendo conocido por sus habilidades mágicas y proféticas. 400 esclavos inspirados por las profecías de Eunus se levantaron contra sus amos, acabando con la vida de los varones ricos de la ciudad y forzando a los esclavos artesanos a fabricar armas para su causa. Eunus se autoproclamó rey y reunió un ejército de 6.000 esclavos armados, devastando los campos de alrededor y reclutando más hombres para unirse a la rebelión. Eunus era un esclavo de origen sirio que se levantó contra sus amos romanos en la región de Sicilia, en Italia, durante la conocida como la Primera Guerra de los Esclavos. Eunus logró reunir a miles de esclavos y esclavizadas en su lucha por la libertad, llegando a tomar el control de diversas ciudades y enfrentándose a las fuerzas romanas. Los senadores romanos intentaron sofocar la revuelta, pero enviaron fuerzas insuficientes que fueron rápidamente vencidas por los rebeldes. Además, otro grupo de esclavos en Sicilia, liderados por el infame bandido Cleón, se unió a la rebelión y tomó la ciudad de Aragas. Los romanos creyeron que las facciones esclavas se destruirían entre sí, pero Cleón se unió a la causa de Eunus y fortaleció aún más el ejército rebelde, causando más problemas para Roma. La causa de Eunus estaba teniendo un gran éxito, hasta el punto de que incluso muchos hombres libres de las clases más bajas se unieron a él, aumentando así su número. Después de un mes de dominar Roma, el pretor Lucio Pisón fue enviado con 8.000 milicianos sicilianos para sofocar la revuelta. Sin embargo,
A pesar de su menor número en comparación con los 20.000 hombres bajo el mando de Euno y Cleón, la milicia fue aplastada por los esclavos, lo que aumentó aún más la revuelta en Sicilia. Con el paso del tiempo, la situación empeoró para Roma, ya que otros 3 pretores romanos con fuerzas similares también fueron derrotados uno tras otro. Para el año 133 a.C., la revuelta de esclavos seguía siendo fuerte, con un número de 60.000 esclavos controlando la mayoría de las ciudades de la isla. Finalmente, Roma decidió actuar enérgicamente, enviando un ejército liderado por el cónsul Lucio Pisón. Al siguiente año, un nuevo cónsul, Publio Rupilio, fue enviado a la isla con el objetivo de sofocar una rebelión que se había desatado. Rupilio no escatimó en la brutalidad de su campaña, tomando primero la ciudad de Taormina y obligando a los rebeldes a refugiarse en el istmo. La traición de un esclavo rebelde llamado Sarampión abrió las puertas a los romanos, quienes asaltaron la ciudad con violencia, mientras los rebeldes, hambrientos y sin condiciones para luchar, se rindieron rápidamente. Rogelio, lejos de mostrar compasión, ordenó la tortura y posterior ejecución de todos los esclavos reunidos, arrojándolos por un acantilado. Luego marchó hacia el fuerte rebelde de Genna, donde el líder Cleón estaba protegido, y nuevamente sitió la ciudad. Ante la certeza de un destino similar al de Cleón, los habitantes de Genna decidieron rendirse sin ofrecer resistencia. Rogelio, en su afán de venganza, ordenó la demolición de las murallas de la ciudad y la deportación de sus habitantes a diferentes regiones del imperio. Mientras tanto, en la corte del emperador, las crónicas del cruel actuar de Rogelio empezaron a circular, generando descontento entre la población y sembrando dudas sobre su lealtad al imperio. A pesar de sus éxitos militares, su reputación como líder sanguinario comenzaba a perjudicar su imagen. Al saber de la caída de Genna y el destino de Cleón, Eunus huyó con 1.000 seguidores a las montañas, reconociendo la derrota inminente. Las tácticas despiadadas de Rupilio habían logrado quebrar la moral de los rebeldes, y los pocos que quedaban con Eunus sabían que pronto serían el objetivo de la marcha del cónsul sobre ellos. Los esclavos, desesperados, prefirieron morir antes que ser capturados por Rupilio. Cuando el cónsul romano llegó a las montañas, encontró al líder esclavo escondido en una cueva con amigos, siendo arrestado y finalmente muriendo en prisión por una enfermedad. La primera guerra servil había concluido siendo la revuelta de esclavos más masiva en Roma hasta el momento. Sin embargo, en el 104 a.C., casi 30 años después, la Segunda Guerra Servil comenzó con un conflicto que sacudió a la República Romana. Los esclavos se levantaron masivamente, organizándose para desafiar a los romanos. La falta de soldados llevó a Mario a realizar un reclutamiento masivo y pedir soldados al rey de Bitinia, quien los había esclavizado por no poder pagar impuestos. Ante la falta de hombres, el Senado emitió un decreto liberando a esclavos de naciones aliadas, lo que desencadenó una serie de eventos inesperados. Antes de continuar viendo Espartaco y las guerras serviles en Roma, no olvides darle like y suscríbete para ver los próximos videos y activa las notificaciones en la campanita. Continuamos. La situación en Sicilia era crítica mientras Roma se enfrentaba a los cimbrios en guerra. En un acto drástico, Román vio a Aquilio con un ejército consular de alrededor de 20.000 hombres de infantería y 2.500 de caballería. A pesar de confiar en su ejército de 30.000 soldados, decidió enfrentarse a Aquilio en campo abierto, descuidando la experiencia de las fuerzas romanas. El choque de fuerzas fue una carnicería, con más de la mitad de los esclavos cayendo en combate. Aquilio logró acabar con Aquilio, persiguiendo y acabando con cualquier conato de rebelión por Sicilia. En la última fortaleza rebelde con 1.000 esclavos, estos decidieron quitarse la vida antes que enfrentarse a un destino humillante en la arena. Las rebeliones de Sicilia marcaron un precedente en la República Romana, siendo la tercera guerra servil liderada por el mítico Espartaco, convirtiéndose en un símbolo de libertad a lo largo de la historia.
la guerra cambiaría a Roma para siempre, mostrando que las rebeliones de esclavos no se limitaban a Sicilia, sino que existían en todo el territorio de la Magna Grecia. Espartaco, enviado a una escuela de gladiadores en Capua, se rebeló contra su cruel maestro Batiato, marcando el inicio de una revuelta significativa. En este lugar fue donde Espartaco y dos galos llamados Crixo y Mao llenaron sus corazones de valentía y decidieron liderar a un grupo de rebeldes. Con su astucia y coraje, lograron vencer a las fuerzas de Batiato y saquearon los campos a las afueras de Capua para captar más esclavos y unirse a su causa. Armados con las armas capturadas de los romanos derrotados, se retiraron a una posición elevada en el monte Vesubio. El Senado de Roma, alarmado por la proximidad de la rebelión, envió a Cayo Claudio Glabro con 3.000 milicianos para sofocar la revuelta. Sin embargo, estos soldados inexpertos fueron rápidamente vencidos por los gladiadores sedientos de libertad. Tras esta victoria, las fuerzas de Espartaco se multiplicaron y Roma envió una legión completa bajo el mando del pretor Publio Varinio. Varinio, por alguna razón, decidió dividir su fuerza entre dos legados, Furio y Cosinio. Furio y sus hombres fueron derrotados rápidamente, mientras que Cosinio fue emboscado junto a un río. Tras estos éxitos, el número de seguidores de Espartaco aumentó a unos 70.000, y los campamentos romanos capturados les proporcionaron más equipo para su ejército en crecimiento. El Senado, temeroso por el éxito de Espartaco, envió a 2 cónsules con sus ejércitos para enfrentarse a la rebelión. Espartaco, sabiendo que enfrentarse a 2 ejércitos sería un desastre, logró derrotar a uno de los cónsules, Clodiano, y posteriormente a Publicola. Estos éxitos atrajeron más esclavos a su causa y se estima que contaban con unos 120.000 hombres. Sin embargo, Espartaco decidió retirarse al sur de Italia cuando se vio atrapado entre 2 ejércitos y finalmente fue derrotado por Marco Licinio Craso, quien lideraba las fuerzas romanas. A pesar de intentar negociar su escape, Espartaco fue traicionado por unos piratas y finalmente fue atrapado por Craso. A pesar de su valiente resistencia, Espartaco y sus seguidores fueron derrotados. Este episodio de la historia de Espartaco y su rebelión contra Roma dejó un legado de coraje y determinación en la lucha por la libertad. A pesar de su derrota, su valentía inspiró a muchos a luchar contra la opresión y la injusticia. En esta ocasión, Craso, de manera astuta, decidió enfrentarse a Espartaco cerca del río Silario para evitar que reclamara su gloria. Ambas fuerzas contaban con unos 50.000 hombres para Espartaco y 40.000 para Craso. La batalla fue intensa y sangrienta, con ambos bandos luchando ferozmente. Espartaco intentó llegar a Craso, derribando a 2 centuriones en el proceso, pero finalmente fue rodeado y perdió la vida. Tras la muerte de Espartaco, el ejército rebelde se desmoronó y los romanos lograron una victoria total. Miles de rebeldes perdieron la vida en la batalla, mientras que otros fueron capturados y crucificados a lo largo de la Vía Apia. Pompeyo, que venía del norte, capturó a otros rebeldes y puso fin a la Tercera Guerra Servil. Con la derrota de Espartaco, Roma no volvería a enfrentar una revuelta de esclavos de tal magnitud. El nombre de Espartaco quedó marcado en la historia como la mayor amenaza para Roma desde Aníbal. Espartaco se convirtió en un símbolo de resistencia y lucha contra la opresión, inspirando a generaciones futuras a no rendirse ante la injusticia. Su rebelión, aunque finalmente derrotada, demostró que incluso los esclavos más oprimidos podían alzarse y desafiar al poder establecido. A pesar de la derrota, Espartaco sigue siendo recordado como un héroe en la lucha por la libertad y la igualdad. Su valentía y determinación sirven como un recordatorio de la importancia de la resistencia frente a la tiranía. El legado de Espartaco perdura hasta el día de hoy, recordándonos que incluso los más desfavorecidos pueden hacer historia si están dispuestos a luchar por sus ideales con valentía y determinación. Su nombre vivirá por siempre en la memoria colectiva como un símbolo de la lucha por la libertad. Por ahora me despido.
Si te gustó este contenido, por favor no olvides darle like. Suscríbete si aún no lo has hecho. Deja tus comentarios y además ayúdanos compartiendo este video con todos tus amigos. Hasta pronto.